Saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdif Asesores EAF. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal estás tú? Pues estamos mirando los mercados, ¿verdad, Gabriel? Y lo que estamos preguntándonos es, bueno, en primer lugar, ¿cómo ves tú el contexto actual? Por otro lado, ¿qué opinas, ¿no? del miedo que está habiendo, de si hay miedo o no real a la inflación, si es momento de rotar carteras, si todavía no es momento? Hay todo un debate, ¿no? Sobre todo el calor en las últimas 2 semanas de lo que hemos visto en las subidas de rentabilidades de los bonos. Hay analistas que nos dicen la renta variable todavía no está recogiendo el impacto, serían movimientos normales, pero ojo, porque si esto sigue así, habrá que empezar a cambiar posiciones. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que son buenas noticias que los bancos centrales hayan dado cuenta de que cometieron un error después de la gran crisis financiera en que quisieron generar inflación y el objetivo de ellos era el 2%. La Fed lo consiguió unos meses, pero empezó a poner el freno y se dio cuenta que fue un error, puesto que la economía no recuperó lo que querían y sobre todo la clase media americana fue la que más sufrió y fue la que votó a Trump. Entonces, ahora está Janet Yellen, que estaba en ese entonces de presidenta de la Reserva Federal, y sí o sí, todos los miembros, hasta el vicepresidente, que es un técnico, el señor Clary, han dicho que sí, le van a conseguir el 2%, pero no de una manera puntual, pero de media. Me han dicho que tienen que conseguir ese 2% de media durante un año para que ellos empiecen a pensar en subir los tipos de interés. El mercado evidentemente se ajusta a esas expectativas y ahora está descontando que pueden empezar a subir tipos de interés a final del año 23, cuando estaban esperando que fuese en el año 24. Es una buena cosa, en el sentido de que esto refleja que hay demanda, que hay consumo y que ese consumo hace que toquemos ese 2%. El único problema, y que está despistando mucho, es que ahora en el próximo mes de abril vamos a subir al 2%, porque el año pasado fue muy bajo la inflación y lo vamos a tocar. Pero que son buenas noticias, pero va a volver a caer, y cuando de verdad va a estar de forma consistente en ese 2% va a ser dentro de 2 años. Eh, las, eh, por lo que digo, son buenas noticias para la clase media, porque lo que quieren es crear demanda eh, para una parte de la población que ha sufrido muchísimo. Aquí en Europa es igual. Evidentemente tenemos a los alemanes muy preocupados por ello. Andan diciendo que es muy fácil que lleguemos al 3% de inflación. Ojalá, pero el mercado no lo está descontando. Aquí en Europa se está descontando 1,5%, y si acaso ahí vemos dónde están cotizando el 10 años americano, que está en el 1,38 ahora mismo, y el 10 años alemán, pues, que está en negativo, ¿no? Son buenas noticias también, pues, porque la inflación crea demanda y crea crecimiento. Se están también revisando al alza el crecimiento económico en Estados Unidos de forma semanal. Se ha subido desde el 4,5, que ahora estaba mirando que en Bloomberg están diciendo que una vez se apruebe el plan de Biden, todavía no está aprobado, el mercado se está adelantando al futuro, pues, puesto que no hay nada aprobado, pero que es probable que se apruebe, que es este plan que equivale al 8% del PIB, y que la economía americana crezca este año un 7, dicen que un 7 o un 8%. Ahora mismo las estimaciones es del 4%. Lo más importante para el mercado y a la hora de invertir es crecimiento económico. Y vamos a tener crecimiento económico en los próximos 3 años en el mundo, más o menos un 5%, en China, que está creciendo un 8%, aquí en Europa también, aquí en España, pues un 7%. Así que yo no lo veo tan mal. Las empresas, la mejor inversión para, para, para digamos, para navegar la inflación es invertir en renta variable, puesto que las acciones y las empresas son las mejor preparadas para reflejar en sus productos, en sus servicios, la inflación. Así que invertir ahora en renta variable es lo adecuado y lo aconsejable, y después lo que está sufriendo muchísimo, como es obvio, pues es la renta fija. Y vuelvo con el 10 años y ya termino y te dejo con la siguiente pregunta.
el 10 años americano, pues si está a 1,38 y le quitas el 2%, pues está negativo la rentabilidad que te está consiguiendo. Bueno, pues ahí tenemos la foto, ¿no?, general de cómo ves el contexto. Te traslado ya algunas preguntas que me han ido llegando, ¿no?, de espectadores y de espectadoras. Por seguir con Estados Unidos, que estábamos hablando de los bonos, si es buen momento para entrar en fondos de consumo americano o si ya es demasiado tarde, y si es buen momento, ¿qué fondos recomiendas? Nunca es tarde para entrar en los mercados si estás invertido en el medio y largo plazo. La única razón por la cual nunca tenemos que vender es que es que si de media el mercado te está dando un retorno entre el 6 y el 8% anual en los últimos 100 años, si tú le quitas un año de esa rentabilidad, al final de la vida de tu inversión no se nota mucho. Estamos en un momento ideal para invertir. Tipos de interés bajos, inflación que se está empezando a crear, crecimiento económico, políticas fiscales expansivas. Así que esto es un viento a nuestro favor y el de las empresas muy importante. El 70% de la economía americana es sensible al consumo. Invertir en todos estos sectores que consumen, y sobre todo esos sectores que más se han visto afectados por el distanciamiento social, como es los sectores que ahora mismo están subiendo, el de turismo, el de viajes, el de restauración. Yo creo que es una excelente idea. Tampoco hay que olvidar los sectores de la tecnología, que ahora está bajando, sobre todo Tesla, pero que es un sector ideal también para invertir, porque es un sector que en el medio y largo plazo va a seguir generando beneficios de forma constante de cara al futuro. Te pregunto también, ya volviendo un poco a Europa, ¿no?, si es buen momento para invertir en renta variable británica. Me trasladan, o mejor centrarse en toda Europa. ¿En qué sector y qué fondo recomendarías? Sí, perdona, te tenía que haber contestado antes de fondos que me gustan para invertir en consumo. Me gusta mucho el Goldman Sachs Millennials, que invierte en ese sector de la población de la economía que está más consumiendo, que está más creciendo, los millennials, como tú, que están todo el día con el teléfono y consumiendo, y este sector ha dado unos retornos extraordinarios, este fondo da unos retornos extraordinarios, y es donde tengo muchos clientes míos invertidos. Y después, ahora volviendo a Europa, de los países que mejor o el país que mejor está ahora mismo gestionando la vacunación es Inglaterra. Inglaterra ha sufrido durante los últimos 3 años por el Brexit, también empezó mal con el tema del COVID, y ahora ayer dijo el señor Johnson pues que van a empezar a gradualmente abrir la economía. Es un país muy sensible al value, y es en los sectores que ahora está todo el mundo invirtiendo, porque es el sector más sensible a la generación de la inflación y a estos tipos de interés bajos. Es un país que está cotizando con un descuento importante contra su media histórica. Es un mercado con unos crecimientos en beneficios por encima del europeo. Yo he metido a mis clientes, o sobreponderado, más o menos Inglaterra es un 5%, los he subido al 10% de sus carteras, y un fondo que me gusta mucho es el Fidelity UK. Y después me comentabas sobre Europa. Sí, sobre Europa en general, más allá de Reino Unido, que bueno, es protagonista, por lo que tú decías, por pues la campaña de vacunación, que está bastante más acelerada. Dame también un par de sectores o un par de nombres dentro de Europa. Bueno, yo creo que Europa lo estamos viendo ya, gracias al desconfinamiento que estamos viendo, ya los mercados se están adelantando y ya están invirtiendo en aquellos en sectores que más han sufrido, que eran los que mencionaba antes. Por ejemplo, ahora me gusta mucho un fondo de GVC Gaesco que se llama 300 Places, que invierte en todas las empresas sensibles al turismo, la restauración. Este fondo tiene Ryanair, tiene Airbus, tiene Meliá Hoteles. Yo creo que es un fondo en el que hay que estar ahora mismo. Bueno, más consultas que nos han llegado, Gabriel, estos días. Me preguntan por el fondo de inteligencia artificial Allianz Global Artificial Intelligence. ¿Qué opinas de este fondo y bueno, pues cómo ves en general el sector? Bueno, yo creo que es un sector donde hay que estar. Yo he estado ya en él desde hace más de 4 años. Es un sector
que mejora la rentabilidad y la productividad de las empresas, todas las que han invertido en inteligencia artificial. Hay muchos fondos de inteligencia artificial, yo este lo tengo, hay otro de Cambian, pero este particularmente lo ha hecho muy bien porque ha invertido en Tesla. Es verdad que Tesla ha bajado un 13% entre estos últimos 2 días, pero es una empresa muy tecnológica, más que ninguna. El Elon Musk le da mucha importancia a ello y este fondo en particular lo ha hecho mejor que los demás por esta inversión en Tesla. Pero es un sector que hay que estar en él y te estás un poquito alejando de las FANG, ¿no? De las grandes tecnológicas, que hay que estar también en ellas, porque de forma constante te van a estar retribuyendo, pero nunca se sabe en el sector de la tecnología si aparece alguna empresa disruptiva y seguramente en este fondo pues la tendrás y merece la pena pues invertir parte de tu cartera en inteligencia artificial. Vale, me había saltado una pregunta antes cuando hablábamos de todo el tema de la inflación, ¿no? Nos habían preguntado también un espectador que tiene el fondo Lazard Convertible Global si debería cambiar a un fondo ligado a la inflación y dice que ha visto uno de PIMCO. Bueno, la verdad es que los convertibles es un excelente producto porque tiene menor riesgo que un fondo de renta variable, que es lo importante para cuando estás diversificando tu cartera. El convertir lo que hace es que en vez de pagarte una deuda de la empresa en intereses, te paga con acciones, y la verdad es que son fondos que han dado excelente resultado particularmente el año pasado y desde comienzos de año. Yo creo que merece la pena estar en este fondo porque, como ya te decía, las empresas como tal, por su naturaleza, están indexadas a la inflación, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otros productos un poquito más conservadores que invierten en las TIPS, ¿no? Y ciertos productos americanos sensibles a la inflación, y el de PIMCO es uno de ellos. Depende del perfil de riesgo del cliente, pero yo particularmente me quedaría con el de convertibles. Vale, pues otro tema más también, dentro de las megatendencias, ¿no? que vemos ahora, estamos hablando mucho de sostenibilidad, se está vinculando mucho también con emergentes, y también me preguntan qué fondos te gustan, bueno, pues con esta clave de mercados emergentes y sostenibilidad. Bueno, la verdad es que está muy de moda, pero las empresas serias y buenas y bien gestionadas siempre han sido muy sensibles al buen gobierno y a la sostenibilidad, ¿no? Y eso se ha visto en que en los últimos 10 años aquellas empresas, digamos que verdes, ahora hay que catalogarlas. Hay que tener mucho cuidado de cómo catalogarlas, porque ahora todo el mundo se está subiendo al tren, ¿no? Pero que sí que las empresas que son sensibles a estos factores han tenido crecimientos de sus beneficios de media un 2% por encima de la media de su sector. Así que cualquier empresa sensible al ESG conviene invertir en ellas. Hay ciertos fondos que son más ESG que otros, de ciertas gestoras. Robeco, por ejemplo, tiene unos excelentes fondos ESG, ¿no? Que los ha reestructurado, y yo miraría los fondos de Robeco porque yo creo que ahí es donde está la clave. Pues Gabriel, tengo más preguntas, pero me tengo que despedir, así que te emplazo a que nos veamos próximamente otro ratito, otra tarde, ¿vale?